Hola. Hola, bienvenidos a otro video de Camino Ideal. Seguimos recorriendo el norte argentino. Esta vez estamos, mirá dónde estamos, en el Tren de las Nubes, en una atracción turística reconocida a nivel mundial, y te vamos a mostrar todo para que vos puedas planificar tu viaje o simplemente viajar en el tren desde tu casa. El Tren a las Nubes parte desde San Antonio de los Cobres. Pueden llegar allí por sus propios medios o contratar una excursión desde Salta capital. San Antonio de los Cobres se ubica a 154 kilómetros de Salta y tiene una altitud de 3.775 metros sobre el nivel del mar. El clima en San Antonio de los Cobres es seco, ventoso y frío. Les recomendamos llevar abrigo en cualquier época del año. El paseo en el tren dura 3 horas en total. Tengan en cuenta que no sale todos los días. Se pueden chequear los días y horario e incluso comprar los boletos por la web. Para pasar la noche en San Antonio de los Cobres, antes de subirnos al Tren de las Nubes, decidimos pasar nuestra noche en el Hotel Las Nubes. Este hotel es de la misma cadena que el de Iruya y nos pasa lo mismo. Tiene ciertos detalles por el precio que tiene, que si fuera un hotel súper económico no te digo nada. Pero como bueno, no es un hotel súper económico, tengo que decir que por ejemplo el baño era como muy viejo y no se podían poner las toallas, si bien el agua salió caliente, bueno, es muy feo el baño. Pues bueno, hay como algunas cositas rotas. Por el precio me parece que podrían mejorarlo un poquito más. Wi-Fi solo en las zonas comunes, desayuno incluido. Para pasar la noche, cumplido, descansamos. Pero bueno, a tener en cuenta que tiene esos detalles, a pesar de que la gente que atiende está muy predispuesta y es muy amable, e inclusive se puede cenar acá en el hotel. Al famoso Tren de las Nubes. En realidad todavía no estamos arriba, pero allá está el tren esperándonos. Hace un frío, menos 2-3 grados, me estoy congelando, me puse todo lo que tenía, parezco un muñequito de nieve, se me vuela todo, pero estamos acá muy felices porque esta atracción es mundialmente conocida. Muy importante chequear qué día sale, porque no sale todos los días, así que no vengas a San Antonio de los Cobres y no sale el tren. Lo podés hacer a través de la página web, podés sacar el ticket, te quedás tranquilo y venís y disfrutás de esta maravilla. Les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer y ver en el Tren de las Nubes. El nombre de este tren se debe a un documental hecho en la década del 60. En las imágenes se observaba el vapor que generaba la máquina del tren y quedaba flotando en el aire debido a las bajas temperaturas. El guionista de ese documental era un periodista del diario Clarín, quien vio las imágenes y le puso el título Tren a las Nubes. Funciona turísticamente desde 1972 y es el tercero más alto del mundo. Esta maravilla natural, el Tren de las Nubes. No es natural, esta maravilla turística, el Tren a las Nubes. 4.200 metros de altura, el viaducto a la Polvorilla. Una locura, una locura. Después de 1 horita y media de viaje, llegamos a la parada. Acá te dejan media hora, es el viaducto de la Polvorilla. Como que se pone tensa primero la situación porque te querés sacar la foto, ¿viste? La foto salió. La foto salió. Llegás acá, venden artesanías, venden tortillas. Un detalle que no puede pasar desapercibido, a pesar de que a nosotros no nos hizo mucho daño. Estamos a 4.250 metros de altura, por lo cual hay mucha gente que la puede pasar mal. A mí me hizo generar un poco de dolor de cabeza. Me duele la cabeza, me duele la nuca. Lo que decían que es algo normal, que es lo que le pasa a la gente cuando viene
a estas alturas tiene estos sentimientos. ¿Cómo los combatís, estas sensaciones? ¿Cómo las combatís? Preparándote previamente. Comiendo liviano los días anteriores. Tomando mucha agua. Hay médicos igual, hay varios médicos en el tren. Venden gaseosas, venden comida, venden agua, por supuesto. Pero lo de la altura no es algo para no venir. Hay gente... Venir tranquilo que claro, se puede venir. Eso, se puede venir. A mí no me afectó en nada, yo estoy pipí cucú. Y ahora que me voy a comer la tortilla, mejor. Tortilla a 4.200 metros de altura. Calentita la tortilla. Siempre tan rica. Esperá que me voy a comer esto. Hace frío. Vengan abrigados. Ay, todo en vivo. ¿Sigo? Hay que venir abrigado y preparado para el viento, no tanto para el frío, para el viento, hay mucho viento. Yo ya no siento nada. Muy buena la tortillita. Calentita las tortillas rellenas de jamón y queso. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me da por Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me da por Dios. Volvíamos a San Antonio de los Cobres, felices por haber conocido el famoso tren a las nubes. Habíamos estado muy alto, nos habíamos emocionado y estábamos muy contentos de nuestro viaje. El norte argentino no paraba de regalarnos hermosos recuerdos viajeros. Después de pasear en el tren de las nubes, nos quedamos conociendo un rato el pueblo más alto, o uno de los más altos de la Argentina. Uno de los más altos y más ventosos, me Donde parece. hay mucho viento, espero que nos escuchen bien. Superó al Calafate, Superó. Terrible, terrible. Hace un viento, no, hay un viento. Hay un Hace viento. un frío, eso quería decir. Pero estamos acá felices. Hicimos el recorrido del tren de las nubes, que sale de acá. Nos gustó mucho. Como siempre decimos, acá en el norte vimos que la gente es muy amable en todos lados. Sí. Acá no es la excepción. Todo el mundo se nota, para, te sí. pregunta si necesitas algo. De hecho, recién, por ejemplo, había una chica de turismo preguntando si estaba todo bien. Se nota que viven del turismo y, Sí. y lo cuidan muy bien. Sí, muy Realmente amables. muy lindo todo. Si tuviera que dar una recomendación, venir abrigados. Abrigados y sobre todo preparados para el frío, para el viento, no tanto para el frío, pero sí para el viento. Algo en la cabecita, algo. Exacto. Vamos a seguir recorriendo, no tiene tantas opciones después del tren de las nubes, que es la estrella principal del lugar. Está la iglesia para ver, hay algunos talleres que hacen cosas en cerámica, en ónix, algunos artesanos, Exacto. para recorrer un poquito y comer algo acá en el pueblo. Y después de acá nosotros nos vamos para... Nos vamos para Cachi. Seguimos recorriendo Salta, para Cachi, para los pueblitos ahí que dicen que son divinos. No veo la hora de conocerlos. Más divino de todo lo que vimos hasta ahora. No sé si más divino, pero tan divino. Si bien comimos algunas tortillitas ahí en el tren de las nubes, teníamos hambre. Acá en San Antonio de los Cobres no esperen que haya muchas opciones para comer, hay 2 o 3 restaurantes. Nosotros vinimos a este que se llama Quinoa Real y que por supuesto hay empanadas. Las empanadas que se comen acá en el norte con una salsita, no en todas las provincias de Argentina pasa. Estamos disfrutando porque hace mucho frío, así que dan muchas ganas de estar adentro y comer algo rico. San Antonio de los Cobres nos mostró la magia de la Puna. Esta región, popular por su gran altura y por sus duras condiciones climáticas, que tiene el encanto de lo remoto. Este pueblo tiene magia propia porque, entre otras cosas, invita a vivir una atracción increíble como es el tren a las nubes. Salta y Jujuy nos seguían maravillando con paisajes inesperados y muchas otras cosas que les seguiremos contando en el próximo capítulo, en donde les mostraremos el final de nuestro recorrido por el norte argentino.